Nos han acostumbrado por años, empezando por el señor César Castellanos y otros tantos predicadores de la unción, a hablar con la mayor naturalidad acerca de pagar el precio por la unción, por un ministerio glorioso, por el reconocimiento público como siervos de Dios. Pero, primero, pagar el precio es una afrenta a la gracia, porque somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oh Gálatas insensatos, dice Pablo, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Aquel, es decir, Dios, que os suministra el Espíritu, o que os unge con el Espíritu Santo, y hace maravillas entre vosotros, maravillas o señales, ¿lo os hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y es que ni todo el oro del mundo, ni todas las buenas intenciones del corazón humano pueden ofrecer algo por el don más perfecto de Dios, que es su Espíritu. Nada podemos hacer, nada puede ofrecerse a cambio del don de Dios. Pretender tal cosa es una afrenta a Dios. Lo único que Dios demanda es fe. Fe en su plan de redención. En segundo lugar, pagar el precio es una herejía medieval, la misma por la que Martín Lutero hizo frente al mayor poder de su época, el poderío papal, que con la venta de indulgencias, con la sangre de sus paisanos, decía Lutero, llenaba sus arcas a más no poder. Lo mismo que sucede hoy. En tercer lugar, pagar el precio es una maldad terrible a los ojos de Dios. Miremos el siguiente pasaje. Pedro y Juan vinieron a Samaria y oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, uno que hasta hacía poco ejercía la magia y engañaba a la gente, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme a mí también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Hechos 8, versos 14 al 23. Este texto lo conoce a la perfección el señor Cash Luna, como bien se puede constatar al observar uno de sus videos en el que hace burla de Pedro, porque según el señor Cash Luna, Pedro quería asesinar a Simón, el mago, como lo hizo con Ananías y Zafira. Tal afirmación no merece más que repudio, pero por cuidado a los creyentes que quizás se sientan confundidos al oírle, llamo la atención sobre esta parte que neciamente Cash Luna obvia, en la que Pedro lo llama al arrepentimiento. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Si Pedro, como afirma Cash Luna, fuera un homicida o un loco suicida, alguien que haya algún tipo de placer en ver morir a otras personas, pues no hubiera llamado a Simón al arrepentimiento, y tampoco sería un discípulo de Jesús. Con o sin intención, el señor Cash Luna trata de restar credibilidad a la Escritura y al mensaje por el que los santos hombres de Dios, que son su objeto de burla, dieron la vida.
Para comprender mejor cuál es el verdadero papel de la unción en los siervos de Dios, remontémonos al Antiguo Testamento. Dios habló a Moisés y le dio la tarea de hacer el aceite de la santa unción con lujo de detalles, y le mandó aplicarlo, es decir, ungir, en primer lugar, al tabernáculo de reunión, que acompañaba a Israel en el desierto, y después a todos los accesorios y utensilios que se utilizaban en dicho tabernáculo. De esta manera eran consagradas todas estas cosas y eran hechas cosas santísimas. Literalmente lo dice así en Éxodo 30:29. Pero Dios continúa y manda a Moisés a ungir también a Aarón y a sus hijos, consagrándolos así para que sean sus sacerdotes. Éxodo 30:30. Podemos concluir en una primera instancia que la unción es algo que tiene origen en Dios mismo y que desde la perspectiva del Antiguo Testamento tiene todo que ver con la elección que Dios hace de sus instrumentos y la manera como los sella o los marca con su firma, podríamos decir, para disponerlos para su servicio, en consonancia con sus planes. Fijémonos como ejemplo en Aarón, que es elegido, él y su descendencia, para asumir el papel de sumos sacerdotes entre Dios y su pueblo Israel. Fijémonos en otro ejemplo que quizá nos revele la multiforme gracia de Dios. Sansón. La Escritura dice que Sansón fue elegido por Dios, fue llamado nazareo desde antes de nacer y fue alguien destinado al servicio de Dios, por voluntad divina. Dice además la Escritura, para que no quepa duda de ello, que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, venía sobre él y le dotaba de una fuerza descomunal en momentos específicos que traían salvación a los israelitas de sus opresores, los filisteos. El rey Saúl fue ungido también por el profeta Samuel para que asumiera como rey de Israel, por orden de Dios. Es decir, Dios fue quien lo eligió. Saúl no tuvo que pagar ningún precio. Es más, cuando Samuel quiso presentarlo delante de todo el pueblo como rey de Israel, él se escondió. Primera de Samuel 10:22. Seguramente se sentía indigno o quizá incapaz, no lo sabemos, pero sin duda se trataba de un joven sin ambiciones. ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel?, dijo al increpar a Samuel respecto a su elección. Pero Saúl perdió el norte. Saúl fue elegido por Dios para asumir el liderazgo de Israel, de modo que no podía ni debía darse el lujo de perder de vista por un mínimo instante la voluntad de Dios para su vida. Saúl no debió olvidar quién era su Señor, pero con el paso del tiempo, según avanzamos en la lectura de la Escritura, Saúl se vuelve un engreído, un obstinado, y se olvida del Dios que le había honrado. Yo presumo que primó en la mente de Saúl la honra que le sobrevino sobre su llamado a servir a Dios como rey. Ser rey era meramente provisional, como lo es ser un predicador, un pastor o un profeta, pero para Saúl lo fue todo, de modo que le vemos tiempo después sufriendo ante la pérdida de su posición. Le importó más con el tiempo su posición que su misión. Por eso mismo es que resulta preocupante que hombres como Cash Luna, que se presume siervo de Dios, se pavonee de su posición y se burle de su llamado. Leemos en la Escritura: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 28-29. Cuando Dios nos encarga una misión, nos hace el llamado a servirle, no debemos por ningún motivo perder de vista su instrucción a cada paso, porque de hacerlo, quizá nos sorprendamos a nosotros mismos recorriendo el camino solos. Se debe tener presente siempre la voluntad de Dios. Dios no nos llama a hacer lo que se nos ocurra, sino su voluntad. Y es que parece que estos predicadores de las siembras, del superpoder que hay en las palabras, de la prosperidad, del respeto al manto, de la unción para poseer y conquistar, creen que cualquier cosa que bien se les ocurra es porque Dios se la puso allí, en sus corazones. Cuidado,
La Escritura misma nos exhorta a tener cuidado de nosotros mismos. Leamos: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 4:16. Pablo le aconseja esto a Timoteo, un joven dispuesto, conocedor del Evangelio, siervo de Jesucristo, que conoce y defiende la sana doctrina, de una conducta impecable, de una fe inconmovible, que ha sufrido ya por causa del Evangelio y que sigue adelante a pesar de los oprobios, al igual que Pablo, porque, dice Pablo, abro comillas, esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Primera de Timoteo 4:10.